Jueves, el presidente López Obrador informó que se reunió en Palacio Nacional con Guido Croxatto, abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, a quien tengo el gusto de saludar. Gracias, Guido, por estos minutos. ¿Cómo estás, Pedro? El placer es mío. Cuéntanos, ¿cómo transcurrió esta reunión con el presidente López Obrador? Bueno, siempre es un placer ver un presidente tan preparado y comprometido como es López Obrador. Una de las cosas que no le dije, pero siempre me quedo pensando, bueno, es la segunda vez. No sé si es tan común, debiera ser más común que uno cuando habla con un presidente se hable de justicia, de principios, de valores y no de negocios. Y este fue el caso y para mí siempre es un orgullo y es muy aleccionador también porque es un ejemplo a seguir. Hablamos de Argentina, hablamos de América Latina y hablamos naturalmente de la crisis política y humanitaria que se vive en Perú. Hablábamos de la comparación con el caso de Francia. Fíjate que hay un muerto por la represión policial, por la brutalidad policial y sale la gente en Francia a protestar contra el gobierno. En Perú hay 70 personas que fueron ejecutadas salvajemente, no hay nadie preso y hay algunos gobiernos, como decíamos la otra vez en la entrevista, que parece no manifestarse con la firmeza que uno espera de quienes defienden los derechos humanos, ¿no? Claro, dentro de esta conversación que entablaron, me imagino que también tocaron el tema de la declaración de persona non grata hacia el presidente López Obrador por el Congreso de Perú. ¿Qué fue lo que hablaron sobre esto? Te va a sorprender, pero no tocamos para nada ese tema, no lo mencionamos en absoluto. Sí hablamos de la incomunicación que padece la hija de Castillo, Alondra, que es una nena de 12 años que está exiliada acá en México y que hace 6 meses que no puede hablar con su papá. Para ella no es el presidente de Perú, Castillo, es su padre y todavía no puede hablar con él. Y nosotros hicimos una presentación en Naciones Unidas para que se termine este acto de tortura y de degradación contra Castillo. Más allá de la violación de los derechos procesales, hay una violación humanitaria. Son violaciones distintas. Y por eso el presidente López Obrador, como te fijaste en el tuit que puso, habla del letargo de Naciones Unidas. Yo le hablaba del formalismo, ¿no? Estamos todo el día llenando formularios con Zaffaroni para defender los derechos de Castillo, pero las respuestas son muy lentas de los organismos de derechos humanos a escala internacional y nacional. Ese problema se ve no solo en América Latina, pero es grave para la democracia que organizaciones como la OEA o como la ONU no estén dando respuesta efectiva, ¿no? ¿Y hablaron de alguna posible solución de cómo tendría que ser el funcionamiento correcto de estos organismos internacionales? No, yo lo que hice fue dejarle todas las presentaciones judiciales que hicimos tanto en la OEA como en Naciones Unidas. Él coincidió conmigo en que tenemos que hacer todo lo que esté legalmente a nuestro alcance para defender los derechos civiles y políticos de Castillo y del pueblo peruano, pero después hay una parte que trasciende evidentemente al derecho y tiene que ver con generar conciencia en la ciudadanía y generar conciencia en los líderes de América Latina acerca de lo grave que es lo que está sucediendo actualmente en Perú. Hablamos del caso de Evo Morales hace más de 10 años cuando fue detenido en un aeropuerto de Austria y ningún presidente salió a decir nada, pese a que se estaban violando los derechos de Evo Morales. ¿Y por qué no se dijo nada? Y Evo Morales es un caso muy simbólico porque estuvo exiliado en Argentina y el presidente López Obrador también tuvo un rol destacado en ese caso. ¿Por qué? Porque López Obrador tiene muy claro que además de la violación de derechos humanos todavía hay colonialismo y hay mucho racismo en América Latina. El racismo no está terminado y Evo Morales o Castillo lo vienen padeciendo. Por eso el presidente o el expresidente Evo Morales apoya tanto a Castillo y lo llama a su hermano, porque hay una cuestión también racial que es lo que llevó a las 70 personas asesinadas en Perú. No están muriendo personas de los barrios caros de Lima, son 70 vidas que se perdieron, sobre todo en el sur indígena del país. Las poblaciones originarias fueron salvajemente reprimidas. Y López Obrador tiene una conciencia muy clara y una lectura muy inteligente y realista de lo que está pasando en Perú. Nosotros estamos luchando, no es nuestro rol, ¿no? Se supone que los abogados no estamos para vencer el muro de desinformación que hay en América Latina. Nosotros tendríamos que hacer presentaciones judiciales, pero parte de la tarea que nos toca en este caso, en estos casos políticos tan fuertes, es generar conciencia y llevar información realista y fidedigna a la ciudadanía, ¿no? Esta postura, este actuar del presidente López Obrador, ¿consideras que lo pudiera colocar o para algunos reafirmar como líder de la izquierda en el continente? Yo no tengo ninguna duda y por eso estoy acá. Yo creo que hoy López Obrador tiene un liderazgo, ellos hablan de una mirada austral, tiene una mirada que está más en consonancia con la historia grande que tiene México. Yo creo que hoy la política exterior mexicana es un faro de luz para toda América Latina y esto tiene mucho que ver con el liderazgo y la claridad que tiene López Obrador en un sinfín de temas. Cuando hablábamos de derecho internacional, de derecho penal internacional,
el presidente, digamos, no necesita aclaraciones, ya conoce de sobra todos estos mecanismos y por eso actuó tan bien y tan pronto, Pedro. Y esto me parece importante. Hay líderes que ahora están empezando a ver lo grave que es lo que pasa en Perú con los asesinatos, la persecución a estudiantes, la censura a periodistas, la persecución contra los abogados, pero hay otros presidentes que actuaron inmediatamente en defensa de la democracia y López Obrador fue uno de ellos y eso me parece que es muy importante cuando se haga una lectura más desapasionada y más fría de lo que sucedió en Perú. Creo que López Obrador va a tener en este aspecto también, en otros yo no conozco, pero en este no tengo ninguna duda, una medalla, digamos, porque actuó con un liderazgo que uno hubiera o esperaría de otros presidentes también, que se están encolumnando, pero el liderazgo lo llevó adelante él, ¿no? ¿Qué avances? Y nosotros estamos muy agradecidos, ¿no? Por algo la familia de Castillo está exiliada en este país, ¿no? Claro, ¿y qué avances se pueden obtener a raíz de una visita como esta, de una reunión como esta, Guido? Mira, los organismos internacionales, te pongo un caso, hay una persecución contra una ex fiscal en Perú que no avanzó como hubiera querido el Congreso actual, que es un Congreso, como dice Castillo, corrupto, racista, clasista, que hace negociados de espaldas al pueblo peruano, tiene una desaprobación mayor al 90%. Antes que yo le dijera el número me lo dijo López Obrador hoy, lo cual nos reímos los dos, porque antes de que saliera de mi boca el número de desaprobación, él ya lo sabía. Es decir, que hay una crisis de representación política muy fuerte. El presidente elegido por el pueblo invisible está preso arbitrariamente. Y hoy Perú está gobernado por gente que no está aprobada por la ciudadanía, que tiene desaprobación mayor al 90%. Pero evidentemente algún sostén tienen porque si no, no conservarían el poder. Es un poder con la fuerza, obviamente. Yo creo que estos encuentros, más allá de los trámites legales que nosotros seguimos haciendo con Zaffaroni, tienen el poder de visibilizar la discusión. La visita a un presidente de la trascendencia, el presidente de México, tiene un efecto sobre otros presidentes de América Latina y es un bálsamo y un apoyo para el pueblo peruano castigado, sufrido, que tiene miedo de salir a la calle, pero que ve que hay un presidente como AMLO que tiene un apoyo enfático y categórico. Eso es le da aire. Y aunque vos no lo creas, hay pequeños cambios que se empiezan a ver en otros presidentes, en algunos medios de prensa, que empiezan a levantar la voz. La historia de los derechos humanos es esto, Pedro. Siempre hay algunos que llevan la delantera y otros que se encolumnan después. Hoy uno de los que lleva la vanguardia en esta discusión, por suerte, es el presidente mexicano. Y por último, nos queda poco tiempo, Guido, pero me gustaría preguntarte si hablaron de la entrega que hizo México a Chile de la presidencia de la Alianza del Pacífico, que eventualmente irá hacia Perú. Fue un comentario al pasar y al final, cuando hablábamos de la presentación ante Naciones Unidas, que fue lo que concentró la mayor parte de nuestro tiempo. Hicimos una presentación ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por la incomunicación de Castillo con su hija exiliada en México. Lo mencionó al pasar y yo no hice mayor énfasis, simplemente le marqué que a mí me parecía que en Chile... ¿Viste cómo iniciamos esta entrevista? Que a veces hay que elegir privilegiar los negocios o la vida de las personas y a veces hay gobiernos que eligen privilegiar el comercio a la vida. Por suerte hoy en México hay un gobierno que privilegia la vida y la justicia y por eso yo estoy acá. Yo creo que la Cancillería de México tendría que ser más enfática y más crítica respecto de lo que sucede en Perú. Pero esa es mi opinión personal. Muy bien, Guido, pues te agradezco que nos hayas regalado estos minutos y por supuesto seguimos de cerca todo este proceso con Pedro Castillo.